Bueno, ya estamos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9. El lunes fue el día del Plan Global por el Aborto Legal. Vamos a hablar con María Teresa Quecabosio, que es presidenta de Católicos por Derecho a Decidir, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, parte del gremio docente universitario, más precisamente secretaria adjunta. Está atenta, escuchando. Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda el sur de Córdoba? Sudeste. Anda, Está bien. la verdad que anda bien, ha mejorado bastante el día por acá, así que, bueno, y muy contentos de conversar y charlar con vos. Acá ya está Eli preparadísima para hacer una gran entrevista. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola Keika, ¿cómo estás? Soy Eli. Muy bien, muy bien. Yo hago la columna feminista acá en el programa Hablemos de Política. Y bueno, a raíz del día del lunes, del Día de Plan de Acción Global de la lucha por el aborto legal, bueno, se nos ocurrió en conjunto con Marina Bueño, que es abogada de Católicas, hacer esta entrevista con vos, así que bueno, nos pareció muy, muy bueno. Bárbaro, buenísimo. Sí. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es, para la gente que no conoce, ¿de qué trata la organización Católicas por el Derecho a Decidir? ¿Cómo trabajan? ¿Qué plantean? ¿Qué cosas están haciendo? Bueno, somos una organización que hace ya 27 años que está en Argentina y en otros países de América Latina. Y bueno, ¿cómo surgimos? Bueno, la verdad que fuimos un grupo de mujeres que todas tenemos una historia de formación, de socialización en la religión católica, pero llega un momento que el contexto institucional de la Iglesia Católica es muy asfixiante para las mujeres en relación a lo que es la moral sexual, ¿no? O sea, cómo nos imponen a las mujeres un modelo de ser mujer, bueno, si no entras en ese cuadro, y también a los varones, ¿no? Porque también las disidencias sexuales no pueden sostenerse dentro de ese cuadro heteronormativo, esa norma heteronormativa, muy ligada, digamos, al mandato de ser buena madre, buena mujer, de ser sacrificada y casi diría asexuada, ¿no? Entonces esa mirada sobre todo sobre la sexualidad y cómo las mujeres tenemos que transitar por nuestras sexualidades, hace que llegue un momento que vos digas, bueno, me encanta el mensaje de Jesús, me encanta todo este compromiso, digamos, cristiano por la justicia social, que por ahí las compañeras venimos construyendo desde la religión católica en la línea del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, pero llega un momento que esta moral sexual es tan fuerte y nos atraviesa tanto que te da mucha rabia y mucha bronca, porque no es lo mismo lo que se le exige a las mujeres dentro de la iglesia de lo que se le exige a los varones, ¿no? Hasta fíjate vos que nos niegan el pecado de la masturbación, jamás nos hablan de ese tema, ¿no? La masturbación parece que es un pecado para los varones, pero hasta se nos niega esa posibilidad, ¿no? Entonces desde ahí... Sí, tal cual. Desde ahí es como que dijimos, no, basta, a ver, nosotros queremos ser católicas, queremos ser disidentes sobre todo de la moral sexual, ¿no? De esa hipocresía donde pone la institución iglesia, sobre todo la jerarquía, pone todas las cintas, no en las injusticias sociales, no en las tremendas inequidades sociales, ambientales, sino en estas minucias que tienen que ver con el pecado de la lujuria, que es el más divertido de todos. Entonces desde ahí es como que nos constituimos como católicas por el derecho a decidir, y la idea es eso, ¿no? Es ir trabajando. Nosotros hacemos mucho trabajo de capacitación, de formación, de articulación con otras compañeras de otros espacios religiosos que también son disruptivos, que intentan dar otra mirada, de espacios evangélicos. Trabajamos mucho con capacitación a profesionales de la salud, a profesionales del derecho, porque también estas prácticas heteronormativas, patriarcales, están metidas en las profesiones que abordan temáticas que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Con los derechos sexuales y reproductivos.
también tenemos una línea muy fuerte de trabajo con las comunicadoras, ¿no? Para empezar a construir un lenguaje feminista en los medios que cada vez es más potente y más fuerte. Y después, bueno, hacemos publicaciones, ahora estamos trabajando mucho en redes, por el contexto de pandemia, y somos parte activa de la campaña por el derecho al aborto. Uh-huh. Y con respecto al aborto legal, a esta campaña que hemos visto que el lunes, el día del plan de acción global, se hizo algunas actividades en Córdoba, y ¿qué otra cosa están haciendo en la campaña? ¿Cómo están trabajando? ¿Hacen reuniones? Digamos, bueno, ahora serían virtuales. Claro, cuento un poquito cómo surge la campaña. La campaña surge en el 2005 en un encuentro de mujeres. Los encuentros de mujeres en Argentina son como un evento muy significativo, ¿no? Empezaron ahí cuando se volvió a la democracia, y las primeras que organizaron esos encuentros eran mujeres que habían sido exiliadas, que habían participado de movidas feministas en otros países, en Europa sobre todo, y también las exiliadas internas, las que tuvieron que quedarse acá guardaditas. Bueno, ahí se arma los encuentros de mujeres, después se hizo el encuentro latinoamericano de mujeres, donde ahí se decide, se hizo en la década del 90, en 1990, se hizo en San Bernardo, ahí cerca de Mar del Plata. Ahí se elige el 28 de septiembre como el Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina, en honor a lo que fue la libertad de vientres, ¿no? Que fue justo también un 28 de septiembre, la libertad de vientres de Estados Unidos, que liberó a las mujeres, liberó a los hijos de las mujeres esclavas, ¿no? Los hijos de las mujeres esclavas. Y bueno, la campaña lo que tiene es ese poder instituyente, que no solamente estamos en la calle, sino que fuimos construyendo también un proceso de incidencia política, tanto en los poderes del Estado, poder legislativo, presentando proyectos cada 2 años, ¿no?, para legalizar el aborto, en el Ejecutivo, instalando y demandando políticas públicas para la educación sexual y para la anticoncepción, en función del lema de la campaña, ¿no? De hecho, formamos parte, católicas, por ejemplo, el Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La campaña por el derecho al aborto tiene una red de docentes por el derecho a decidir, una red de docentes que está impulsando la ESI en las escuelas, y que hicieron unos encuentros virtuales espectaculares donde asistieron más de 2.000 personas por cada encuentro. También hay una red de cátedras de aborto en todas las universidades. En todas las universidades hemos metido en la formación las cátedras de aborto, en carreras como medicina o en carreras como trabajo social, en derecho. Hemos hecho un proceso de incidencia que va atravesando todos los poros de la sociedad, no solamente la calle, ¿no? Nosotros nos vemos en la calle y extrañamos la calle, obviamente, pero fuimos trabajando todo el tiempo en todos los espacios. También, por ejemplo, las compañeras comunicadoras hicieron una red de comunicadoras por el derecho a decidir. Por eso ahora, cada vez que hay una acción ligada al aborto, todos los diarios, todos los medios tienen una publicación. ¿Sabés cómo nos costaba a nosotros entrar a los medios hace 15 años atrás? No había forma, nadie nos escuchaba, ¿no? Pero este trabajo, no sé cómo decirte, no me sale la palabra. Activo. Es como una interdisciplina, claro, además, también. Este trabajo de hormiga, ¿no? Eso, de hormiga. Como, ¿no? Como este suelo poroso, que cuando entra la lluvia empapa, ¿no? Fuimos haciendo un trabajo muy interesante como movimiento, que fue también interseccional, porque fue transversal, tal cual. Se trabajó en todos los espacios, ¿no? Y por eso hemos logrado esta despenalización social del aborto, y por eso también se han sumado tanto las jóvenes, por todo este laburo que fue no solamente la campaña, sino en muchísimas compañeras en muchísimos espacios que fueron sumándose a la tarea. Claro, sí, eso noto que, digamos, está la influencia de la participación de diversas profesiones, digamos, como que cuentan con todas las disciplinas, y esta importancia de tejer redes, que nos vamos interrelacionando y se van logrando algunas cosas, digamos,
una participación institucional, digamos, pidiendo políticas públicas, pero también hay mucha autogestión, ¿no? Esto del socorrismo, me interesaba que se conozca cómo se está trabajando cuando una mujer necesita o piensa o siente que necesita una práctica de interrupción legal del embarazo, cómo se le acompaña, cómo está pasando eso, que por ahí acá no se conoce mucho, digamos, yo lo veo en las redes y eso, pero acá en Belleville por ahí no se sabe, digamos, si una persona está en esa situación. En el marco de la campaña lo que sucedió fue lo siguiente: al no lograr el aborto legal, lo que se fueron generando diferentes estrategias, ¿no? Para poder acceder, sí, al aborto legal, legal, digamos, por causales, claro, que ya está legalizado. Claro, el concepto de salud es de un abordaje integral, porque cuando hablamos de la causal salud, que si corre riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando hablamos de salud y la conceptualizamos como la Organización Mundial de la Salud, que es el pleno bienestar físico, psíquico y social, entonces, bueno, de pronto, si un embarazo es inconveniente para tu proyecto de vida o estás en una situación económica que no puedes afrontar la maternidad, eso atenta a tu salud mental, atenta a tu salud integral, ¿no? Entonces, sí, desde ahí se plantean dos líneas de trabajo. Por un lado, el socorrismo, que es este movimiento autogestivo que nace con las compañeras de la revuelta en Neuquén, que es un acompañamiento sororo y acompañar, digamos, no solamente dando información, sino también posibilitando el acceso a recursos, que es el misoprostol, ¿no? Que el misoprostol es un medicamento que las mujeres no necesitan una intervención médica directa para su aplicación. Tiene mucho que ver, digamos, que si uno tiene bien la información, la interrupción del embarazo se hace de forma autónoma y en la casa, ¿no? No hace falta internarse ni pasar por situaciones hospitalarias, ¿no? Y por otro lado se construyó también la red de profesionales por el derecho a decidir, que son profesionales de la salud que están en el sistema de salud, son agentes del Estado, y que también fueron abrazando estas consejerías en salud sexual y reproductiva, por ahí con un modelo muy parecido a Uruguay, a una organización que trabaja en Uruguay, que se llama Iniciativas Sanitarias, que antes que el aborto fuera legal en Uruguay, ellas hacían este acompañamiento, esta información desde el hospital, desde la maternidad que ellos tienen, que es inmensa ahí en Montevideo. Cuando la mujer llegaba y quería interrumpir el embarazo, ellos le proveían la información porque decían que era un deber del profesional de salud informar cómo la mujer, bueno, si lo iba a hacer, entonces por lo menos que esté informada, porque ellos tenían altos índices de mortalidad materna. Entonces la red de profesionales trabaja desde ese espacio también, hace las consejerías y acompaña el pre y posaborto. Esa red tiene un recursero que está en las redes, donde muestra todas las localidades, los espacios donde una mujer puede encontrar un médico amigable para poder hablar de un aborto, de un embarazo no deseado y plantear la posibilidad de la interrupción del embarazo en el marco de la interrupción legal, en el marco de la causal salud. Entonces esos son los dos recursos que mientras esperamos que se legalice el aborto, que queremos que sea en el 2020, son dos recursos que la misma campaña fue generando para poder acompañar a las mujeres y para disminuir, obviamente, la injusticia social y la mortalidad materna, ¿no? Sabemos que el misoprostol es un medicamento bastante seguro, eso sí, muy caro, por lo cual también es dificultoso para muchas mujeres acceder, pero dentro es mucho mejor, digamos, que las clínicas a veces clandestinas que no tenían las condiciones, digamos, que aseguraran una buena práctica, ¿no? Bien. María, me interesa mucho y me resulta súper importante, en un momento de la conversación, hablaste de las capacitaciones que ustedes realizan a distintas entidades, ¿no? Me imagino que deben interpelar y mucho esas capacitaciones. Me gustaría saber con qué se encuentran y cuál es el resultado final de ese tipo de capacitaciones, charlas, debates, reflexiones que ustedes
desarrollan, a lo mejor ahora no por esta situación de pandemia, pero que hiciste mención en algún momento. Mira, nosotros hicimos una serie de cursos de posgrados que empezaron en el 2006, articulados con la Facultad de Medicina, con una cátedra de medicina muy amigable, que era la cátedra de infectología. Esos posgrados fuimos articulando, incluso en un año lo articulamos con la Municipalidad de Córdoba, y bueno, eran módulos que trabajaban fundamentalmente el tema de derechos sexuales y reproductivos, y a partir de esas capacitaciones se impulsó la red de profesionales por el derecho a decidir. O sea, se armaron, claro. Bueno, se inscribían, quedaban los contactos, se armaba una base de datos, mandábamos información y se empezó a articular esa red que ahora, bueno, es nacional, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, ustedes van a tener a Marina ahí que va a leer una poesía, pero hay una guardia de abogadas feministas que también hace formación, capacitación a compañeras que están en diferentes localidades, que incluso ahora en contexto de pandemia es más fácil porque las herramientas como el Zoom o el Meet nos acercan en ese sentido, ¿no? Entonces lo que permite, digamos, estas capacitaciones es, aparte de conocer las normativas, las prácticas amigables, todo lo que significa el contexto referido a los derechos sexuales y reproductivos, también genera esto que decía la compañera, ¿no? Genera redes de trabajo y la gente se potencia y empieza a legitimar algo que desde la moral sexual conservadora es descalificado, como son los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Desde la moral conservadora la maternidad es un mandato y no podés negarte, es un hecho biológico irrefutable. En cambio, desde el feminismo decimos que la maternidad es una construcción deseada, es eso, ¿no? Maternar no es un hecho biológico, nos involucra subjetivamente y es un acto de responsabilidad. Buenísimo. Entonces, desde ahí, construimos otros mensajes, bien, ¿no? Bien, buenísimo. No, yo simplemente quiero saludar. ¿Cómo estás, Keka? Qué placer escucharte. Y te pregunto desde, mi lugar, hace muchos años, enojada un poco con la iglesia, con la institución católica, uno se va alejando, ¿no? De la fe y de la creencia. Te estoy hablando a nivel personal, pero escucharte da como una visión más optimista de la iglesia y todo lo que uno quisiera que la iglesia considere como para volver a sentirse parte de la misma, ¿no? Eso me pasa. ¿Qué les pasa a ustedes? Digo, como católicas por el derecho a decidir, digo, porque así se dan a conocer, digamos. ¿Qué les pasa con la iglesia, digamos? ¿Qué sienten con la iglesia? ¿Lo hacen en nombre de o la iglesia les excluye? Quiero saber cuál es la situación desde ese lugar. Mira, la iglesia católica es una institución muy grande, muy amplia, sí, muy antigua y sigue sobreviviendo porque no echa a nadie. Sí. En la época que echaba, por ejemplo, Ratzinger, que echó a los teólogos de la liberación, ahora de nuevo fueron incorporados. Lo que hace es, obviamente reproducir su lado hegemónico, sí, que siempre está del lado de la jerarquía. Yo creo que a mí lo que más me impactó, yo también nací en un pueblito muy chiquito, sí, que está al este de Córdoba, que se llama Colonia Viñó. Toda mi formación fue en colegio salesiano, estudié en una escuela de María Auxiliadora y después estudié en un colegio agrotécnico salesiano, del cual venían muchos chicos ahí por ahí en la zona de Río Cuarto. Y a ver, yo lo que rescato de mi formación católica es el mensaje del amor, ¿no? El mensaje de la justicia, el mensaje de Jesús de ponerse siempre en el lugar del otro, que no siempre la iglesia jerárquica lo hace. Pero sí, mi formación, digamos, mi lectura del Evangelio, mi contacto, digamos, con la palabra viva del Evangelio, siempre me puso en ese lugar. Nunca voy a decir lo que el otro tiene que hacer porque el otro transita por sus propias condiciones. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Un poco lo que Jesús hacía en cada milagro, en cada palabra que tenía para ese otro que tenía una necesidad, ¿no? Y desde ahí yo me reconcilio con el mensaje de Jesús y lo tomo como un insumo para la lucha, ¿no? La lucha, sí, política incluso. Sí, sin ninguna duda, es política. Claro. Es política. Yo creo,
que las religiones también tienen un lugar significativo en la lucha política, en la medida que las religiones apuesten a esto, la justicia social, al reconocimiento de los otros, de las diferencias. Lo que pasa es que, como en todas instituciones, tenés las disputas, tenés los sectores conservadores y los sectores, digamos, que quieren generar una fuerza institucional, que siempre son los menos, ¿no? O las menos. Sí. Entonces, nosotros no nos preocupamos. Siguen. Si nos quieren o no nos quieren. Bueno, a eso iba la pregunta, porque claro, vos hablas de, bueno, de esta cuestión de contención y demás, pero que se los brindan entre ustedes, esa es la idea, o en lo que puedo sentir, digamos. Nosotros estamos generando espacios interreligiosos que son muy potentes. Bueno, pero ahí está, ¿ves? Es como que tienen que buscar ustedes el espacio de contención, ustedes mismas, y eso es lo que se aplaude. Eso pasa en todas las instituciones, mi amor, en los partidos políticos. Cuando uno quiere cambiar algunas prácticas, bueno, uno se va asociando con aquellos que tienen como la misma intención y la misma visión. Yo creo que así uno construye el mundo, construye la disidencia, construye ideología. Nadie nos va a dar un espacio cuando uno quiere ser disruptivo, al contrario, no, se lo quiere invitar. ¿Ustedes, los medios masivos de comunicación, no les pasa eso? Sí, no. ¿Cómo se armó toda la red de, por ejemplo, radios comunitarias? Y porque los espacios hegemónicos no te dan lugar, ¿sí? Sí. Es así. Sí, sí. Y acá una cosa que te estuve comentando que me parecía importante para resaltar, porque muchas personas asocian al movimiento pro vida, que sería el movimiento que se opone a la legalización del aborto, que se opone hasta el aborto legal, digamos, a las prácticas que están autorizadas por la ley y la jurisprudencia. ¿Cómo vinculás o qué le dirías a estas personas que quizás solo por pertenecer a la Iglesia Católica piensan que tienen que compartir este principio, digamos, el aborto, el acceso al aborto de las mujeres? ¿Es un dogma religioso católico? ¿Es una base de un principio de la Iglesia Católica o es algo que se puede discutir? Es algo que se puede discutir porque, de hecho, San Agustín y Santo Tomás, allá por el 1500, tenían la posición de que la vida no empezaba desde la concepción. Ellos tenían la teoría de la hominización tardía, se llamaba, ¿no? Decía que el alma se alojaba en la materia del embrión a los 40 días si era varón, y a las 90 si era mujer. Ese era el principio filosófico que ellos tenían, ¿no? Y durante mucho tiempo no se discutía, no había una norma, una doctrina dentro de la Iglesia de la vida desde la concepción. Eso se hizo después, a finales del siglo XVIII, principio XIX, por un papa que ahí hizo como una norma en relación a lo que es la concepción de María Virgen, una convención, digamos, religiosa, y ahí se instaló esto de que la vida empieza desde la concepción. Y ahora estos sectores conservadores están como trayendo toda la dimensión de la genética para sostener esto, ¿no? Es como que se aprovechan también de los argumentos científicos. Entonces dice que un cigoto ya tiene toda la información genética para ser un ser humano. Eso es el argumento que en este momento están esgrimiendo y que la Iglesia lo toma también como un argumento religioso, pero fíjate, no desde la creencia religiosa, sino desde el insumo que la genética como campo científico construye. Pero bueno, ahí si ustedes lo escuchan, por ejemplo, Alejandro Korvik, que es un microbiólogo, él dice que ese argumento no tiene sentido, porque también la madre, a través de la gestación y la placenta, pasa un montón de información genética, y la genética no es determinante de la construcción del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, son todos debates. Yo creo que lo que los católicos, las católicas tenemos que entender que la maternidad no puede ser una obligación biológica. Ahí también creo que sí, ahí quedó bastante sintetizado, ¿no? Con esa afirmación. Claro, o sea, todas las que han sido madres y que han deseado ser madres, yo tengo dos hijos varones, he deseado tener 2 hijos y he construido la maternidad a medida que fui transitando por ese embarazo, ¿no?
Bueno, entonces no podés imponer una maternidad porque te implica, no solamente físicamente, porque uno no es un paquete, una no es un paquete, te implica psicológicamente, ¿no? Te implica hormonalmente. Maternar desde que está dentro de la panza de ese ser hasta que nace y se desarrolla como sujeto, es todo un proceso que, bueno, tiene un montón de idas y vueltas, no es nada romántico ser madre, ¿no? A veces se romantiza la maternidad y te la ponen como único destino, ¿no? Así es. Bueno, pero hay todo un movimiento que está interpelando todas estas cuestiones culturales, ¿no? Y históricas. María, claro. La verdad que muchísimas gracias por la conversación, una hermosa y riquísima nota, así que te saluda todo el espacio. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran, ahí estamos las católicas para seguir generando estas preguntas, ¿no? Y cuestionar a veces lo que no sé, lo que la Iglesia no quiere que cuestionemos. Acá sí. Eliana es una especialista en esa cuestionando todas esas cuestiones, así que acá estamos incomodando un poco en esta ciudad y bueno, desde ya las felicito y las abrazo y bueno, nosotras espero, yo también formo parte de una organización acá en Belleville que se llama Más Sororidad. Y bueno, y nos encanta esto de tejer redes, de que nos conectemos, estemos donde estemos por nuestras convicciones y que podamos hacer esto, ¿no? Que es justicia social y con perspectiva de género, incluir la perspectiva de género a la justicia social. Obvio. Che, cualquier cosa, tenemos una página muy linda donde hay un montón de recursos, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, la pueden googlear. Ahí hay un montón de publicaciones, cartillas, textos, que bueno, por ahí también ayudan a entender un poquito más la línea en la que venimos trabajando. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la conversación. Gracias a ustedes, nos vemos. Somos la vidriera que